Vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y en este libro estamos haciendo un estudio muy interesante acerca de lo que es el lugar sagrado de adoración. Estamos en el incremento número 177, ahí dice 176, pero es 177. Entonces, con esto en mente, permítanme regresar aquí a mis notas y antes de iniciar este estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y después de esto pues iniciamos esta segunda clase. Amado Padre, en conjunto de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo para nuestra vida y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, terminamos la clase anterior viendo este asunto de Deuteronomio 12, 32 al 13, 5, que es la porción que estamos ya terminando, culminando. Y estamos viendo pues las instrucciones que Dios le da al pueblo para que no existan entre ellos profetas que digan mentiras. Y la pena capital era la que se le implementaba a un profeta que decía mentiras. O sea, que hablaba por su propia cuenta y que no decía las cosas que Dios le había dicho. Entonces, ahora estamos tratando con este asunto de los profetas. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? Bueno, este versículo 32, que es la fundación de todos los profetas en la Escritura, nos deja saber que es Moisés. Todos los profetas en la Escritura parten desde Moisés. Y eso es algo muy interesante. Moisés es el profeta arquetipo. Y claro está, de ahí vienen todos, y habrá muchos profetas como Moisés, pero no lo van a suplantar a Moisés. Moisés era el máximo, Jesús mismo no lo suplantó, ¿okay? Simplemente él respaldó pues las cosas de Moisés. Incluso era el mismo Jesucristo el que hablaba con Moisés antes de su encarnación. ¿Okay? Porque él es el Mesías, y es el Dios de Israel, es el Jehová de Israel, y es la segunda persona de la Trinidad la que hablaba con él. Entonces, y por eso hay parte de la Escritura que él dice que él estaba ahí, Jesucristo decía que él estaba ahí. O sea que la ley se cumple en mí, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. O sea que la ley no fue suplantada. Entonces lo que hace el versículo 32 es guardar la integridad de la teología mosaica. Esa es la importancia que tiene. Y ahora llega a ser pues el estandarte para la ley de los casos o la jurisprudencia precedente. Así se le conoce pues en el ámbito de la ley, la jurisprudencia precedente que se edifica sobre casos previos. ¿Cómo dictaminó un juez la información que recibe o que examina de un caso anterior? Okay, entonces se va a esos casos, incluso los buenos abogados también se dirigen a esos casos cuando ese caso respalda su posición. Dice, señor juez, fíjese que en tal y tal lugar, en tal y tal caso se dio algo semejante y esto fue lo que dictó el juez. A esta conclusión fue que llegó para respaldar su caso, pero de esa manera es que se edifica esta ley de la jurisprudencia de los casos precedentes. Y se inicia, claro, está en el versículo número 1 del capítulo 13, porque el versículo 1 es un caso de ley. Y dice, si esto sucede, entonces vas a hacer esto. ¿Verdad? Y eso precisamente es lo que nos dice. Ahí tienen ustedes, si se levanta en medio de un profeta soñador de sueños y te anuncia una señal o prodigio, okay, eso es lo que hace, y abajo vas a hacer esto. Te dice lo que vas a hacer si lo que te está diciendo no es la verdad. Entonces, esa es la consecuencia del asunto a tratar. Ahora, la persona que hace esto, el profeta que hace esto, va a morir si hace lo que es malo. Y ese es un asunto de mayor envergadura, como ustedes conocerán, pues porque aquí se está hablando de la pena capital, y claro está que la ley mosaica requiere 2 o más testigos, pero en el caso de una persona que habla en público, pues tiene los testigos que dicen, esta señora habló y dijo esto. Suficiente ya con eso. Entonces, el asunto de quitarle o agregarle o meterse con el texto es lo mismo que hacen los teólogos liberales que cambian la autoridad interpretativa de Dios, inyectándole el pensamiento del punto de vista de su propia teología a lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, y se la cambian a lo que a ellos mismos les parece, pues de acuerdo a la trayectoria que tengan teológica. Y el día de hoy tenemos analogías de la comunidad legal, pues, las cuales entronan al intérprete, como lo dice este señor Andy Woods, que se lo he citado anteriormente,
los abogados constitucionales están destruyendo la hermenéutica para hacer de la Constitución un documento viviente. Resulta que lo que se escribe en la Constitución no era un documento viviente, sino eran los hechos como eran presentados. Entonces no se puede cambiar. No es que, bueno, las cosas han cambiado, hoy en día hay carros, hay velocidad, hay internet, hay electricidad, en esa época no había, las cosas cambian, entonces hay que cambiar esto, hay que interpretarlo, hay que cambiarle el significado pues para utilizarlo el día de hoy, pero no es así. No se lo puedes cambiar. Es un documento que permanece. Y mucho más en el caso de la Biblia. Entonces, ese es el mismo tipo de cosa, es meterse con el lenguaje, es manipular el asunto para salir las personas que quieren hacer los cambios fundamentales en la nación, eso es lo que hacen en lo que concierne a la ley. Pero en lo que concierne a la escritura, bueno, nosotros hemos estado estudiando diferentes personajes, diferentes personas que, más que todo, los que vienen del campo de la teología del reino ahora, y el campo amilenario, y todas esas cosas que hemos estudiado, pues ustedes ven cómo ellos utilizan la palabra para cambiarle el significado, pero también les he comentado que la Biblia se respalda a sí misma. Por eso el Antiguo Testamento es tan valioso, porque respalda la información bíblica que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y si eso diverge, entonces no sirve. Tiene que constituir un adelanto en lo que ya se dijo, pero no un cambio. ¿Me explico? No puede cambiarlo en el camino, no puede cambiar de jinetes en el camino, sino que tiene que ser lo mismo, simplemente que está en aposición, que significa que está agregando la información adicional que corresponde al tema que se está tratando. No para cambiarle el significado, sino para expander su significado. Muy importante la diferencia. Entonces, de manera que en el versículo 32 tenemos un estatuto, y así son los estatutos, esos se sientan, pues, estos sientan el estandarte. Ahora, en el capítulo 13, el versículo 1, tenemos un juicio. El juicio difiere con el estatuto y el juicio es una ley por medio de casos. O sea, el juicio es una ley por medio de casos. A eso constituye. Miren lo que dice. Un profeta o soñador de sueños. Eso es lo que dice en ese versículo 1. Ahora, ¿cuál es el asunto importante con el profeta o soñador de sueños? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos al escudriñar en la Escritura. Vayamos por un momento a Números 12 para darles un paralelo, ¿verdad?, bíblico que podemos utilizar para darnos cuenta de lo que él está diciendo. Y por medio de Números 12 se van a dar cuenta lo serio que era este asunto de ser profeta. De paso, ser profeta era un don divino, era un regalo de Dios. Pero había personas que se autodenominaban profetas porque ellos querían serlo, pues, pero no, se buscaban un problema grave porque no era de Dios. Entonces Moisés fue el primer profeta de la nación y la pregunta es, ¿por qué necesitaban profetas? ¿Por qué el pueblo de Dios necesitaba profetas? Pues muy simple, pues porque no tenían el canon de las Escrituras completo. Dios estaba implementando un nuevo sistema y ese sistema requería información divina para que fuera fidedigno, para que fuera justo. Solamente Dios, el justo, puede poner las cosas de la manera justa. Entonces, y claro está, ellos querían saber la voluntad de Dios. Y si la querían saber, entonces tenían que recibirla por medio de la revelación. No había otra manera. Dios tenía, y ellos tenían que corroborar que la información venía de Dios. O sea que todo esto es parte de este proceso. Entonces, ¿cómo recibieron esa información? La recibieron en el monte Sinaí cuando Dios mismo les habló. Pero después del decálogo, ¿qué es lo que decimos? Pues después de las 10 palabras, porque eso fue todo lo que habló Dios al pueblo, 10 palabras. Posteriormente le habló más a Moisés cara a cara. Pero 10 palabras al pueblo que el pueblo entero oyó. Y ese es el momento histórico, de ese momento histórico en adelante, pues toda la revelación ya no es hablada directamente de la boca de Dios. Ahora llega a través de un profeta hasta que llegamos a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, claro está, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios y Él habló y Él nos dijo estas cosas. Pues bien, aquí en Números tuvimos un pequeño incidente que nos enseña qué tan serio es el asunto de los profetas. Y claro está, lo vamos a ver porque es interesante escudriñar lo que dice la Biblia. Y aquí dice lo siguiente. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita. La mujer cusita era una etíope, era una dama negra, ¿okay? Era una mujer negra. Y claro está, con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. O sea que se casó con una dama negra y no les parecía que Moisés, el blanco, se casara con una negra.
Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, dijeron, es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés, ahora se van en contra de su oficina. Resulta que el padre de la nación judía no ve ningún problema en casarse con una negra porque resulta que la negra también la hizo Dios. Dios la pinta como quiera. Él pinta a la gente como quiera. Aquí tú no puedes estar diciendo con esta sí, con esta no. ¿Okay? Entonces, pero ellos sí, no les gustó el asunto y se fueron y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solamente mediante Moisés? Para que se vayan contra la oficina del profeta de Dios, simplemente por este asunto. Entonces ahora están atacando a la oficina profética de Moisés. Y dice, ¿no ha hablado también mediante nosotros? El Señor, y el Señor lo oyó el comentario, pues. Y claro está, el número 3, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente, y esto es excelente pues en el hebreo, porque aquí hay un humor hebreo muy interesante. Y el Señor de repente dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam, salgan ustedes 3 delante de la tienda de la reunión. O sea, vengan aquí, como hace uno con los niños, pues vengan aquí que les voy a hablar. Los saca del lugar para dejarles saber a ellos lo que tienen que hacer. Y ahí van a tener una pequeña discusión familiar, de esa manera. Y salieron pues entonces los 3. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los 2 se adelantaron, él dijo, oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifesté a él en visión. Te está diciendo la fuente de información que es muy importante. Tengo que pasar. ¿Hay otro cuadro? Estoy bien ahí. No, ya te pasaste. Me pasé, discúlpeme que entonces me pasé y yo no lo capté. ¿Ahí está? Ok, perdón. Entonces, muy bien. Entonces él dijo, oigan ahora mis palabras, si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré en él en visión. Siendo aquí están los 3, yo me voy a manifestar en ustedes en visión. Entonces hablaré con él en sueños, no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Fíjense, aquí nos habla de la fidelidad. Señores, Moisés tenía información que nosotros no tenemos. O sea, nosotros tenemos información que él no tenía, perdón. Nosotros tenemos más información de la que tenía Moisés. Y él era fiel con la pequeña información que tenía. Nosotros podemos ser tan fieles como Moisés. Quiero que sepan eso. O sea que Dios a nosotros no nos va a negar nada. Él sabe que todos nosotros tenemos problemas, pero aquí, ¿cuál es el barómetro? ¿Cuál es el barómetro? Él es fiel. Yo les he dicho eso una multitud de veces. Aquí el barómetro con el cual nos mide a nosotros es la fidelidad. Y la fidelidad comienza en la iglesia. Tienes que entender, tienes que venir, tienes que conocer la palabra de Dios para que Él te dirija. No hacerlos perder el tiempo, está buscando las cosas de allá afuera, que no, que estoy ocupado, que estoy haciendo eso. Sí, yo entiendo también que tenemos que trabajar y a veces es imposible que concuerde nuestro horario con el horario de la iglesia, etcétera. Yo me recuerdo que cuando vendía seguros, yo hacía todo lo posible por en la noche no tener ninguna cita, que era el lugar. Yo no sé si ustedes saben esto, pero cuando venden seguros, hace planificación financiera, siempre se requiere que esté el hombre y la mujer. No puedes hacerle la presentación al hombre o a la mujer solo porque entonces me fascinó todo lo que me dice, pero tengo que comunicarme, tengo que hablarle a mi mujer. Entonces tiene que ser una doble presentación, o viceversa. Entonces tienen que estar los 2. Y el mejor momento para hacer eso es en la noche, a las 7 de la noche. Pero resulta que a las 7:45 de la noche había clase de Biblia. ¿Lo explico? Y la clase de Biblia no me la iba a perder yo por nada ni nadie, ni que me dieran o no me dieran una cita, que era dificilísimo obtener una cita, porque a quién le gusta que le vendan un seguro de vida, a nadie, ¿verdad? Entonces, el asunto es que nosotros somos los que determinamos nuestros horarios, y si nosotros podemos, si está a nuestro alcance, háganlo, no hay mejor inversión. Ahora yo sé que a veces no se puede hacer, está perfecto, si escuchas la palabra de Dios, escúchala de todas maneras. Nosotros debemos escuchar la palabra de Dios 7 días a la semana, 7, ¿ok? De paso, y no traje eso, mañana se los traigo. Ya el Ministerio Bíblico Cristiano tiene 6.104 horas de estudio bíblico. Eso es lo que tenemos ya en el ministerio. O sea que sigue, eso no se acaba. Mañana les traigo se me olvidó traerlo porque teníamos visita en la casa y se me olvidó traerlo. Pero de todas maneras, es interesante, es lo mejor que podemos hacer. Entonces, ¿qué es el barómetro que utiliza Dios? En toda mi casa, Él es fiel, fiel. Y la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo pues habla volúmenes. Entonces, cara a cara hablo con Él. ¿Por qué? ¿Por qué habla cara a cara? Porque Él es fiel.
cara a cara, habla con él. Entonces, abiertamente y no dicho en oscuros. Él contempla la imagen del Señor. Ahora, ¿por qué pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés? Se metieron con Dios cuando se metieron con Moisés. O sea, estás hablando de mi siervo y estás haciéndole estas cosas, como si fuera algo malo que él se hubiera casado con una negra. Nada tenía de malo, señoras y señores. Dios, estamos hablando de esto. Es interesantísimo porque hoy en día esto a nosotros nos abre los ojos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Entonces, es algo interesante. Bueno, no voy a entrar ahí porque hay algo muy interesante que no voy a hablar de eso, porque es muy interesante. Es de la familia, pero bueno, de todas maneras. Yo, el Señor me manifestaré en su visión. Dice, y se encendió la ira del Señor contra ellos y se fue. Pero cuando la nube se retiró sobre la tienda, hay aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve, por haberse metido con las elecciones de Moisés. ¿Okay? Él fue el que eligió y cuando se volvió hacia Miriam vio que estaba leprosa. Entonces, o sea que así de serio es el asunto de murmurar en contra de Moisés el profeta y a nosotros esto nos deja saber algo maravilloso. ¿Okay? Y Dios no permitió ese asunto. Pues de manera que hay que entender que aquí tenemos un ejemplo del por qué es tan importante escuchar a un profeta en el Antiguo Testamento. Era puesto por Dios. Estamos perfilando este asunto desde el punto de vista del profeta. Pero fíjense qué interesante lo que utiliza Dios para demostrarnos a nosotros cómo es el asunto. Y ese es el motivo por el cual cuando llegamos a Deuteronomio 13, y ahí vamos a ver esa declaración de no escuchar a tal profeta, esa es una declaración poderosa. Dice, escuchen a mi profeta por un lado, pero dicen, a estos profetas no los escuchen, ¿verdad? Entonces no es que está diciendo, caray, no los escuchen, ¿verdad? No. Él está diciendo, no quiero que los escuchen. Estamos hablando de un imperativo en el negativo. De ninguna manera lo escuchen. Y ese es un mandato, pues está en el imperativo. No escuchan a un profeta falso. Si ustedes ven, por ejemplo, en la televisión, personas que andan hablando babosadas y tonterías, que van en contra de la palabra de Dios, no lo escuchen. No lo escuchen. Pueden ellos tener una labia interesantísima que te pueda llevar a ti a un lugar que aunque tú digas, no, yo soy inteligente, a mí no me van a engatusar. No. Tienen una lógica tremenda. Ellos te pueden llevar a ti a lugares que tú dices, bueno, hay posibilidades. No lo escuches. Él te está diciendo no lo escuches. ¿Por qué? Satanás es un abogado. Pero ustedes vieron el caso de, por ejemplo, de este señor, ¿cómo se llamaba? Corredor de fútbol. Él era, o de O.J. Simpson. Ustedes por casualidad vieron el caso en la televisión. Era algo increíble. Cuando escuchabas al abogado defensor, era una historia completamente diferente y tú decías, no, claro, sí, no, eso no pudo ser él. Y abogaba al fiscal y ese hombre era culpable por todo lo que te presentaba. Y después venía el abogado defensor y decía, no, de alguna manera puede ser culpable, claro, se lo están encarrilando. Y hablaba el otro y así te mantenían. A este le creías todo lo que te decía y a este le creías todo lo que decía. Y volvía aquí y le creías a este y después volvía, óyeme. Entonces, ¿cómo se discierne el asunto? Así de buenos son. ¿Okay? Recuérdense de la retórica que se utiliza para manipular. Dios dice, no le escuchen a esta gente, no pierdan su tiempo, yo soy el Señor tu Dios. ¿Para qué te vas a dejar engatusar? ¿Okay? Porque tú no tienes toda la información necesaria. Bueno, obviamente el siguiente problema es, ¿cómo podemos discernir a un falso profeta de un verdadero profeta? Pues bien, la respuesta la da Él mismo, nuestro Señor, porque dice, las señales y los prodigios pasarán. Entonces aquí hay un examen que le podemos decir litmus test, un examen de litmus. Está bien dicho en el español, litmus. Litmus, el papel de litmus. Se utiliza mucho en la banca. Litmus, ¿verdad? En la banca se utiliza el examen del ácido de tus pertenencias. Si tienes suficiente cash para poder solventar, qué porcentaje de cash tienes para solventar tus deudas. Y eso lo ven los banqueros para ver qué tan bien respaldado está esta persona. ¿Okay? Entonces, el examen del ácido le llaman aquí. Bueno, de todas maneras, aquí vemos que esta persona, pues, tiene ese examen que es el examen de las señales y los prodigios pasarán, se cumplirán. Hace muchos años aquí mismo en los Estados Unidos hubo una mujer llamada Jane Dixon, no sé si oyeron de ella, pero supuestamente era una profetisa esta señora. Una vez dijo, en una visión vi una serpiente de ojos verdes que fijó su mirada en mí y vi la sabiduría. Eso fue lo que muchas personas la siguieron a ella. Y describió la fuente de sus profecías.
Bueno, cualquier cristiano que conoce la palabra de Dios puede discernir que si recibió información y si lo hizo, no fue de Dios. De todas maneras, ella tuvo algunas señales y profecías que ocurrieron, que se cumplieron, pero no todas. Muy interesante. Posteriormente, en el tiempo de la tribulación, usted se da cuenta que estos falsos profetas decían las cosas y se cumplen. O sea que tienen poder para cumplirse lo que ellos decían, pero no todo se cumple. De todas maneras, ella tuvo, pues, ocurrieron, pero solo algunas de estas. Pero las profecías de los profetas de Dios, todas se cumplen, todas. Y si una sola no se cumple, digno de muerte. Entonces, aquí vemos que, de todas maneras, en este caso, las señales y prodigios ocurren. Y la diferencia es la siguiente. Una señal es un evento más circunstancial y ocurre en un momento crítico, ¿verdad? Algo así como el tiempo en el día de la invasión norteamericana en Europa, que el tiempo estuvo perfecto pues, para que ellos pudieran hacer la invasión, para cubrir O sea que el tiempo climatológico ocurrió en el momento preciso en la historia. Eso era una señal. O sea, no era algo espectacular, pero ayuda pues al propósito. Pero un prodigio es espectacular, es algo milagroso. O sea que algo fuera simplemente un asunto climatológico, cronológico gratuito o algo espectacular, sucedía, ocurría, pasaba, tenía que hacerse. Cualquiera que fuera el evento tenía que ocurrir para que verificara al profeta de Dios. Entonces, y yo les he comentado que las profecías tienen doble cumplimiento. Hay profecías que hablan de ciertos eventos que se tienen que cumplir inmediatamente. ¿Por qué? Porque el profeta tiene que ser vindicado por Dios, pero tienen doble profecía con eventos que se van a cumplir en el futuro. ¿Y qué es lo que respalda la profecía que te tiene que cumplir en el futuro? El hecho de que se cumplió en el presente. Esa es la carta de presentación que te dice, este es un profeta y te está diciendo lo que va a pasar más adelante porque se cumple lo que él dijo que iba a pasar inmediatamente. Entonces, esto es algo interesante. Lo que calificaba en el versículo 2 es que el profeta diga, vamos en pos de otros dioses. Ahora fíjense en esto. En otras palabras, ahí hay un problema teológico con este tipo, con este caballero, con este individuo. Para poder ver lo que eso significa, entonces tenemos que ahondar un poco porque a primera vista parece simplemente decir vamos en pos de otros dioses, pero hay algo más profundo. Eso es como decir que Satanás viene con su nombre puesto en una etiqueta de identificación o un gafete. Y te dice, aquí está Satanás. Primero que todo, Satanás nunca se presenta de esa manera. Satanás se puede presentar de diferentes formas, pero no así abiertamente. Ahora las personas creen que Satanás es horrible, pero no, es hermosísimo, espectacular, inteligentísimo, con una voz extraordinaria. Las mujeres se derriten cuando venga Satanás y se lo oyen hablar, pues, porque es así tan maravilloso es. Entonces, esa es la intención pues de su teología. Vamos en pos de otros dioses. No significa literalmente nada más lo que dice vamos en pos de otros dioses. Les voy a dar un ejemplo de los que les digo. Vamos por un momento al libro de Jeremías, en el capítulo 28, y aquí tenemos un ejemplo de lo que ocurrió literalmente en los días de Jeremías. Se encuentra en Jeremías 28 y viene a la final de la historia de Israel. O sea, ahí había otro profeta llamado Ananías, de manera que en el versículo 1 de Jeremías 28, y la pongo de Jeremías 28 del 1 al 4, tenemos lo siguiente. Jeremías 28 del 1 al 4. Y sucedió que el mismo año, al principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el mes quinto, fíjense cómo Dios pone en el Antiguo Testamento la fecha, los nombres, te dice el lugar exacto, te dice todas estas cosas porque son eventos históricos. Rey de Judá, en el mes quinto, el profeta Ananías, hijo de Azur, que era de Gabaón, me habló en la casa del Señor en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, o sea que esta es una reunión pública, como pueden ver, ahí se encuentran dos profetas, Jeremías y Ananías. Y Ananías dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Ese es Jesucristo, de paso, es el nombre de nuestro Jesucristo antes de su encarnación. He quebrado el yugo del rey de Babilonia, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y llevó a Babilonia. Y a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados cautivos de Judá que fueron a Babilonia.
yo creo que ustedes sepan que la maldición de Jaconías es lo que no permite que de José venga el Mesías, sino que de María venga el Mesías, por la maldición de este hombre. Y él está diciendo que lo va a regresar. Y dice, yo los haré volver a este lugar, declara el Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. Entonces, ahora, eso es una profecía, ¿verdad? Se le conoce como la teoría de la recuperación en 2 años. Israel va a recuperarse de la cautividad en la cual se encontraba bajo el yugo de Nabucodonosor. Ahora fíjense lo que sucede. Jeremías está sentado ahí, él escucha esa profecía, pero Jeremías no estaba recibiendo activamente la información de Dios en esos momentos. Algo muy interesante. Ahora, esto no nos enseña pues que estos hombres recibían la información de Dios literalmente, venía del Señor y que ellos sabían cuándo no estaban recibiendo la información del Señor. Ellos lo sabían. Pero Jeremías escucha a este señor haciendo esta profecía y no necesariamente refuta al profeta ahí mismo. Pero le parece que algo no está bien, anda algo mal con todo esto. Entonces veamos la respuesta que ofrece posteriormente Jeremías a lo que dice Ananías. Se encuentra en Jeremías 28, 5 al 9, y se los pongo ahí en la pantalla, y dice: el profeta Jeremías respondió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y en presencia de todo el pueblo que estaba de pie en la casa del Señor. Había un gran grupo de personas ahí que estaba escuchando esto. El profeta Jeremías dijo, amén. O sea, que así sea, ¿verdad? Así lo haga el Señor. Confirme Él, el Señor, tus palabras que has profetizado para que sean devueltos los utensilios de la casa del Señor y vuelvan todos los desterrados de Babilonia a este lugar. O sea que hasta el momento todo parece estar bien en lo que Él está diciendo. Ahora seguimos la profecía y en el versículo 7 dice: pero oye ahora esta palabra que voy a hablar a tus oídos y a los oídos del pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti desde la antigüedad profetizaron guerra, calamidad y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Si un profeta profetiza paz cuando la palabra del Señor se cumpla, entonces ese profeta será conocido como el que el Señor en verdad ha enviado. O sea que primero le dice eso. En otras palabras, él está diciendo a Ananías que la línea de profecías hasta el momento ha sido pesimista, no positiva. En este asunto pues no hay optimismo en el asunto de las profecías de Dios. Entonces, se está predicando esto, que están optimistas, si en realidad has recibido la palabra de Dios concerniente a este asunto, entonces va a suceder que yo voy a reservar mi opinión hasta que este asunto se cumpla. O sea que él no le dice nada, no lo desmiente a él en frente de las personas, sino que él no tenía suficiente información para decirle eso no es verdad. ¿Okay? Estamos viendo cómo puedes discernir tú entre la verdad y la mentira. Por eso estamos viendo eso. Entonces, en ese momento Jeremías no tenía cómo refutarle la falsa profecía de Ananías. Simplemente sentía que eso que había dicho no encajaba con las profecías pasadas. O sea que aquí algo no está bien. Él tenía esa corazonada, pero no la podía comprobar porque no había recibido información divina. Entonces ahora en Jeremías 28, versículos 10 al 12, nos dice: entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Ahora recuerden lo que ha sucedido. Jeremías transitaba por las calles con esta ayuda didáctica que Dios le había mandado a ponerse en el cuello en frente de todo el pueblo de Israel. Que salen a caminar y que lo vieran con eso, era ver a este señor y bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Por qué anda con...? Generalmente ese collar es el que le ponen a los esclavos. Es un collar que, como los bueyes, que te guían para donde ellos quieren y tú tienes que hacer lo que ellos digan. Tú tienes que hacer lo que ellos digan. Si te levantan a la 1 de la mañana a trabajar, te tienes que levantar a la 1 de la mañana a trabajar. Si te quieren dar de comer a las 10 de la noche al día siguiente, a las 10 de la noche al día siguiente te dan de comer. O sea, te hacen hacer lo que ellos quieran. Eres un esclavo. ¿Okay? Y Ananías lo rompió. Entonces, y Ananías habló en presencia de todo el pueblo diciendo: así dice el Señor, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, del cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. Entonces, el profeta Jeremías se mantuvo callado. Él no dijo absolutamente nada en el asunto. Y simplemente está escuchando a este hombre porque resulta que Ananías era un profeta. Entonces, él todavía no había sido comisionado, Jeremías no había sido comisionado todavía, o sea que no puede refutar a este individuo. Todavía lo único que sabe es que las cosas no parecen estar bien.
esto que está diciendo el Señor no me suena. Bueno, con eso que le estoy diciendo, nosotros una vez que tiene suficiente información bíblica, si lo que le están diciendo no concuerda con lo que dice la Biblia, eso es una de las banderitas rojas que salen en tu mente para decir, esto no me suena bien a mí. ¿Okay? Esto, ponle un paro ahí porque no me parece bien. Entonces, con el versículo 12 nosotros podemos ver cómo venía la revelación en el Antiguo Testamento. Y estos hombres pues sabían cuando el asunto salía de sus propias mentes y también sabían cuando el Señor les había hablado y nunca confundían las dos fuentes de conocimiento. O venía de ti o venía de Dios. Aquí había una distinción porque Jeremías se aleja de ahí y no tiene nada que decir. O sea que él puede formular en su mente con la información que él ya tiene y decir esto no funciona, esto no es verdad. Pero él no hizo eso, él estaba esperando revelación divina porque aquí se trataba de una profecía. Y si él lo refuta y es verdad, entonces ¿quién es el que sale mal? Jeremías, ya no es el profeta de Dios. Entonces vino a Jeremías la palabra del Señor después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías diciendo, ahora veamos el versículo 28, el versículo 13 al 14, ve y habla a Hananías diciendo, así dice el Señor, has roto yugos de madera, pero en su lugar harás yugos de hierro. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Ese es el Mesías, señores y señores. Ese es el título de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Israel. Yugo de hierro puesto sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán, y le he dado también las bestias del campo. Ahora fíjense en esto que es muy interesante, porque resulta que, ¿por qué fue el pueblo el reino del norte a la esclavitud con Nabucodonosor? Porque se habían hecho sus propios dioses, se habían retirado de la palabra de Dios, habían entrado en el sincretismo que permitía que las naciones paganas incurrieran en la información que Dios les había dado. Ellos son los que entraban, cambiaban, decían, proponían otras cosas completamente diferentes a la palabra de Dios, hasta que el Señor se hartó y de acuerdo a las promesas y a los pactos hechos en el monte Ebal, ¿verdad?, ellos fueron echados fuera del país, bajo el yugo de la esclavitud. O sea que eso, Jeremías sabía eso, esto fue hecho por Dios, y Dios no los va a sacar. Incluso sabía que había 70 años de por medio, ¿se recuerdan? Porque ellos no habían cumplido la palabra de Dios en ese tiempo, no habían tomado el descanso que le correspondía siguiendo la palabra de Dios. Entonces lo mandó 70 años al exilio, pero estoy hablando ya ahora de Judá. Pero bueno, de todas maneras, aquí vemos que ve y habla a Hananías diciendo, así dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Esto encaja perfectamente con la visita de Jeremías, porque Jeremías está ahí por un motivo. Dios lo va a utilizar con su presencia para que este hombre hable tonterías y le quite el yugo que tenía en el cuello que Dios le mandó a poner. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que él dijo que todos los profetas habían profetizado cosas diferentes a estas naciones que iban a caer delante de Nabucodonosor. Y pues él le dice, Hananías, yo no entiendo por qué de repente has recibido esa palabra nueva del Señor. O sea, diciendo que todo va a acabar en asunto de 2 años. O sea, que esa información no encaja con la línea de revelación divina. Ahora Dios está afirmando que Jeremías estaba correcto. Pues ahora sí tiene la información divina y yo he profetizado que Nabucodonosor va a gobernar sobre todas las naciones, y también le he dado las bestias del campo, o sea que todo lo tenía él bajo su posesión. Ahora veamos las consecuencias. Las consecuencias tienen que ver con la pena capital. Pena capital. En la jurisprudencia precedente pueden ver un imperativo negativo. No hagas esto, no lo hagas. Y después si haces esto vas a sufrir las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? En la primera parte de Deuteronomio 13, el profeta que haga era digno de muerte, o sea que era ejecutado con la pena capital. Pero lo que no hace el versículo es decir quién es el que va a ejecutar la ley, porque en esa época recién se está sentando la precedencia de la jurisprudencia y no había reyes, ¿verdad? Entonces, miren lo que ocurre en Jeremías 28:15, dice lo siguiente: y el profeta Jeremías dijo al profeta Hananías, escucha ahora, Hananías, el Señor
no te ha enviado. Y tú has hecho lo que es que este pueblo confíe en una mentira. Por tanto, así dice el Señor, y aquí te voy a quitar de sobre la faz de la tierra. Este año morirás porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. Entonces aquí ustedes ven que se pueden dar cuenta que esta es una violación del tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esa es la verdad, ese es el verdadero uso de este mandamiento: no utilizarás el nombre del Señor en vano. No es te lo juro por Dios, ¿okay? Porque tú no eres quien para decir te lo juro por Dios, pero de todas maneras aquí está diciendo que el Señor Dios me dio esta información para que se la diera a ustedes. Es hacer uso del nombre de Dios en vano. Aquí, en esto, porque dice, este año dirás porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. La palabra rebelión es Sara, así como suena con una H final, y esa es la misma palabra que aparece posteriormente en el texto de Deuteronomio 13. Entonces tenemos que colinda pues uno con el otro. ¿Y quién es el que ejecuta la pena capital? Dios. Dios es el que la corta la vida en estos momentos. Entonces, de todas maneras, podemos ver la información de la mente de Dios y cómo esta es transferida a la mente de ciertos hombres llamados profetas, a quienes Dios, por su soberanía, le otorga el don de profeta. Y esa comunicación tiene que ser segura. Hoy en día, pues, como dicen, ¿cómo se dice encrypted? Encrypted. Encriptada. Tiene que ser encriptada. O sea, tiene que dar a él y él es el único que la puede decir. Él no la puede agregar, no la puede quitar. Solamente para él. Y él, en el momento adecuado, la dice o la escribe. Uno de los dos. Entonces, no puede ser adulterada. Y de eso se trata Deuteronomio 13, señoras y señores. ¿Cómo no errar escuchando la comunicación falsa? Y claro está que hoy en día no tenemos profetas. En la edad de la iglesia no hay profecía. Lo que hay en la edad de la iglesia son tendencias históricas. Y se repiten, estas tendencias se repiten. Y el factor determinativo es el eje de creyentes maduros. Donde existe un eje de creyentes maduros, hay bendición. Donde no existe un eje de creyentes maduros, hay maldición. ¿Okay? De eso se trata. Y porque el creyente maduro es el que está ejecutando el lugar sagrado en sí para tener la conversación con el Señor. Se está postrando ante su Dios Todopoderoso para recibir la instrucción del Todopoderoso para su vida. Esta persona es una persona valiosísima para el Señor, como comprenderán. No importa, no tienen que ser muchos, señoras y señores. Ustedes han visto cómo Gedeón, en las diferentes batallas que libraba Dios, él decía, no necesitamos tanto ejército, elimina tantos. Y eliminaba, no necesitamos tanto, elimina tantos. Necesitamos poquitos. Y eso es lo que ocurre con la palabra de Dios. Los creyentes maduros son muy pocos, señoras y señores, porque esto requiere determinación y requiere fidelidad. Y eso hoy en día como ustedes lo saben muy bien, lo difícil que es hoy en día lograr el objetivo, porque tantas cosas piden nuestro tiempo que no tenemos tiempo. El tiempo es muy escaso, tienes que hacer demasiadas cosas, tienes que organizarte muy bien y tienes que poner tus prioridades en orden. Cuando pones tus prioridades en orden, viene la bendición de Dios. Él no se demora, ¿ok? Él va a dar la bendición porque de esa manera funciona. Pero es la fidelidad lo que Él está buscando. Y hoy en día, como les digo, es muy difícil, por eso no hay tantos. Pero con pocos, por eso se llama el eje de creyentes. Esa es la palabra que yo utilizo, pues la que utilizaba mi pastor. Pero la Biblia utiliza la sal de la tierra, la que preserva pues a la nación. No se requiere mucha sal. Cuando comes comida no vas a poner una cantidad enorme de sal porque entonces sale la comida. Pero también se utilizaba para preservar la comida, pues, porque secaba pues a la bacteria y no permitía que se echara a perder la carne, etc. Entonces, la comunicación que él recibía era segura y él comunicaba con el pueblo pues a través de sus personas específicas que él escogía, sus profetas. Y eso pone una carga muy seria también entonces sobre el individuo, debido a que no está dirigida a la monarquía. Aquí no hay un rey, en este momento de la historia no hay reyes en Israel, o sea que la información está dirigida a todos los judíos creyentes de Israel. Ellos tienen la carga de la necesidad de tener que discernir la verdad del error. Cómo mientras más conoces la palabra de Dios, mejor lo puedes hacer, porque la palabra de Dios va hilvanando en ti el conocimiento de su propia palabra.
ya tú vas a saber hacia dónde él se dirige y hacia dónde no se dirige. Ya tú sabes cuál es su política. ¿Okay? Ya sabes que él tiene un lugar al cual él se dirige a la final. Y el lugar hacia donde él se dirige a la final es a la glorificación de su Hijo. Y tienen que ocurrir ciertos eventos para que esto ocurra. Y estas 4 instituciones divinas nos ayudan muchísimo en discernir el asunto. El libre albedrío, el matrimonio, la familia y el nacionalismo. Si tú te apartas de alguno de ellos, alguna persona, algún profeta, alguna persona propone algo diferente, como lo propone la ideología del género, por ejemplo, eso va en contra del matrimonio, va en contra de la familia, señoras y señores. Cuando hablas de drogas, cuando hablas del, ¿cómo se llama esa nueva droga? Fantinol, fantinol, que es 100 veces más fuerte que la heroína y 50 veces más fuerte que perdón, no, de la morfina. Una cantidad diminuta te mata, te puede matar. Yo les comenté que encontraron 25 toneladas de este polvo en México. ¿Okay? Suficiente para matar a 10 billones de personas con una overdosis. Es 25 toneladas. El año pasado murieron 70,000 personas de overdosis por este fantinol. ¿Okay? O sea que destruye fentanol. ¿Okay? O sea que es demasiado fuerte. Pero les dije eso porque la destrucción al pueblo viene por diferentes fuentes. Cuando hablé de fantinol, ¿por qué? Porque eso ataca directamente el libre albedrío de la persona. Porque una persona que está bajo el influjo de la droga, sobre todo de este tipo de drogas como la morfina o la anfetamina, o los opioides, estas personas ya el uso de su libre albedrío se echa a perder, es demasiado fuerte la adicción y lo único que pueden pensar es en la droga. Es lo único que les interesa, no les interesa nada más. Si no comen, no comen, ellos tienen que tener la droga. Entonces, ¿destruyen qué? El libre albedrío de la persona. ¿Okay? Como comprender, esa persona no sirve para estar casada porque no puede mantener, no puede hacer nada. Destruye la familia, y destruye la nación. Entonces, cualquier cosa que nosotros escuchemos que vaya directamente en contra de estas 4 instituciones divinas, nosotros sabemos que no viene de Dios. Ya inmediatamente eso no viene de Dios. No nos interesa, no le hacemos caso o nos ponemos firmes en contra de esa incursión en nuestra vida o en nuestra periferia o la desenmascaramos con las personas que tienen que tener la información. O sea que nosotros no, como que dicen, no comemos cuento con los profetas falsos. No tienen que ser profetas que hablan del futuro, pero se encuentran mucho el día de hoy de personas que dicen que son, pero no son. Para comenzar, el día de hoy no hay profetas de Dios, para comenzar. Durante el transcurso de la iglesia, el canon de la escritura ha sido cerrado y toda la información que necesitamos está ahí. Si una persona dice que soy profeta, banderita roja, se fue la alarma, todo lo demás. Esta persona está, se fue por un lado o está bajo el flujo fuerte de Satanás. Pero se ve mucho de esto, pero nosotros simplemente pues no hacemos caso porque nosotros sabemos de qué se trata. Entonces, aquí el asunto es que era la responsabilidad del individuo discernir en esas cosas, en el asunto de que si era o no era de Dios. Entonces, la semana que viene vamos a comenzar ahí. Ahí vamos a comenzar la semana que viene porque esto, ustedes pueden ver que se pone muy interesante porque a nosotros nos permite discernir el asunto de la profecía. Ya vemos que el Antiguo Testamento sí tenía porque no se había completado el canon de la Escritura y necesitaban de revelación divina de Dios a través de los profetas, pero ya nosotros tenemos todo terminado. Ahora lo que nos queda a nosotros es estudiar, venir a recibir la palabra de Dios en la iglesia. Y después de esto, pues se permite leerla y entenderla mucho mejor porque tiene suficiente información para hilvanarla y a ver dónde pertenece, a qué época pertenecía, etc. Bueno, ahí terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.